Dios les bendiga en esta hermosa hora. Una vez más estamos a través de este medio, a través de esta plataforma para llevar el mensaje de salvación, para llevar esta palabra de cambio, esta palabra de transformación que Dios está trayendo en estos tiempos, que está trayendo a nuestros corazones, está trayendo a tu vida para que puedas reconocer que hay un Dios que cambia, que hay un Dios que transforma. Hoy, martes 14 del mes de enero, estamos iniciando este año 2025. Esperamos en el Señor de que sea un año de mucha bendición, de mucha salud y de mucha paz en nuestros corazones, siempre recibiendo la palabra con gozo. Quiero leer en el libro de Hechos capítulo 9 versículo 1 en adelante. La palabra del Señor dice así: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese preso a Jerusalén. Quiero detenerme un poco aquí en estos dos primeros versículos que he leído. Muchos conocemos la historia de Saulo. Era un hombre bien reconocido en aquel tiempo, un hombre que la Biblia nos relata que era un hombre con corazón duro, era un hombre con corazón rebelde, era un hombre que odiaba al pueblo de Dios, odiaba el cristianismo, era perseguidor de la iglesia de Jesucristo, era perseguidor de los discípulos del Señor. Sin embargo, vemos en esta ocasión, dice la palabra del Señor, que cuando él era perseguidor del pueblo del Señor, de la iglesia de Jesucristo, su nombre era Saulo. Y aquí menciona la palabra del Señor, dice que Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, era un hombre que siempre estaba tramando, siempre estaba planeando cómo hacerles daño, estaba siempre planeando amenazas de muerte en contra del pueblo, en contra de aquellos que mencionaban el evangelio, que hablaban de Jesucristo, que predicaban de Jesucristo. Vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas en Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Saulo no solamente los echaba preso, también Pablo era un hombre que mataba, que golpeaba, que les hacía mucho daño a la iglesia. Y en esta ocasión dice que si había un hombre o mujer en este camino, los trajese presos a Jerusalén, porque eso era lo que él, en este momento, él se encargaba de hacerle daño a todo aquel que procesara el nombre de Jesucristo. En el versículo 3, capítulo 9, versículo 3 dice: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente, dice, le rodeó un resplandor de luz del cielo. Vea como en el momento que él va de camino, él va va con su mente llena de odio, va con su mente tratando de encontrar a un discípulo, un cristiano o alguien que hablara de Jesucristo o de los que predicaban en el evangelio en este entonces. Él iba con ese entusiasmo para hacerles daño, para apresarlos y llevarlos a Jerusalén, dice la palabra del Señor. Pero lo más precioso, lo que aconteció en la vida de Saulo, dice que más yendo por el camino, en el camino, cuando nosotros emprendemos un camino, en el camino pueden pasar muchas cosas, en el camino pueden suceder muchas cosas. Hay veces nosotros tomamos un camino o decimos vamos para tal lugar y no sabemos qué puede acontecer en el camino, no sabemos qué cosas que nos pueden sorprender o nos pueden ocurrir o nos pueden pasar. Vemos la historia de Saulo, que dice que cuando él iba por el camino, ¿qué aconteció? Le aconteció algo. Dice que al llegar cerca de Damasco, ya había caminado, ya iba cerca, llegando al lugar, dice que repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo.
qué maravilloso vemos, ¿verdad? En esta ocasión, y digo maravilloso porque aún siendo un hombre de corazón duro, siendo un hombre rebelde, siendo un hombre que maltrataba y perseguía a los cristianos, les hacía mucho daño, los golpeaba, los azotaba, los echaba presos, aún cuando Esteban falleció, cuando mataron a Esteban, que dice la palabra del Señor que lo mataron con piedras y hicieron aquel muro de piedra donde quedó la vida de Esteban, el cuerpo de Esteban. Y según se cree en la palabra del Señor que Pablo era uno de los que estaba allí. Pero vemos en esta ocasión cuando Dios tiene un propósito, cuando Dios tiene un plan para un hombre o para una mujer, no importa en el camino que estés llevando, no importa el camino que estés pasando, que estés llevando, lo que estés haciendo, cuando hay un llamado de parte de Dios, cuando hay un trato divino del cielo con ese hombre o con esa mujer, Dios siempre va a llegar en el momento indicado. Vayas caminando, vayas conduciendo, te encuentres en un hogar, te encuentres en el trabajo, va a llegar ese momento el cual Dios va a hablar, el cual el resplendor de Dios va a llegar a tu vida, el cual va a llegar esa luz que va a cambiar y va a transformar. Yo quiero compartir esta hermosa lectura y esta reflexión o esta prédica o este mensaje de la manera especial. Quiero compartir porque Dios me ha regalado este tema para que lo pueda compartir, el Dios que transforma. Vengo a hablarte de ese Dios de cambio, ese Dios de transformación. ¿Por qué? Porque como vemos qué historia más tremenda, más hermosa de ver un hombre duro, un hombre peligroso, porque Saulo era un hombre peligroso. Los hermanos les tenían miedo, los discípulos tenían temor, el pueblo tenía temor de este hombre porque les hacía mucho daño. La gente sabía que Saulo era un hombre peligroso. Pero algo maravilloso ocurre en la vida de Saulo. Cuando él va por el camino, vuelvo y repito, dice que iba cerca de Damasco y repentinamente le rodeó un resplendor de luz del cielo. Era el día que le aparecía Jesucristo, era el día de salvación, era el día del llamamiento para la vida de este hombre que estaba lleno de pecado, de inmundicia. Era un hombre que estaba lleno, su corazón lleno de maldad. Pero qué maravilloso que dice que le rodeó resplendor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que decía: Saulo, Saulo. Una interrogante: ¿por qué me persigues? Porque él pensaba que él estaba persiguiendo a la gente. Él no entendía las cosas espirituales. Él no sabía que aquellos hombres que predicaban, que anunciaban, que hablaban de Cristo, de Jesucristo, que hablaban de ese Cristo, de ese Jesús que había muerto, de ese Jesús que había muerto, que había sido matado por aquel pueblo, había resucitado a los 3 días, porque esto era lo que la gente hacía, lo que los discípulos hacían: predicar el evangelio de salvación, hablar de ese Dios, de ese Jesús transformador, de ese Jesús que estuvo con ellos, que predicó con ellos, que sanó a los enfermos, que levantó a los paralíticos, que daba vista a los ciegos, que daba aleluya, voz a aquel que no podía hablar, que sanaba a los mudos, que sanaba a los sordos. Eso era lo que la gente, los discípulos hablaban de ese Jesús que transforma, ese Jesús del amor de Dios. Y vemos en esta ocasión el turno de Saulo. Cuando Dios lo llama, cuando Dios llega el momento que Dios dice: hoy es el día que voy a transformar a este hombre de corazón duro. Hoy es el día que voy a transformar a este hombre que su corazón está lleno de maldad, que está persiguiendo a mi pueblo, que está persiguiendo a la iglesia. ¿Y de qué manera Dios lo llama? Lo llama de la siguiente manera. Dice que oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Porque Saulo no se había dado cuenta que no era la gente, sino que era a Jesús, que estaba persiguiendo a Jesucristo, el Dios de los cuales los discípulos hablaban y predicaban. Porque eso era lo que Saulo odiaba, de que se hablara
el nombre de Jesús, el nombre de Cristo. ¿Por qué? ¿Qué decía? Porque ¿cuál era el decir de Saulo? Que los discípulos alborotaban al pueblo, que los discípulos alborotaban la ciudad, que la gente se alborotaba y que por eso él quería callarlos. Pero no, era porque el enemigo estaba en el corazón de Saulo y su corazón estaba lleno de maldad, de odio en contra del pueblo de Jesucristo. Pero lo más maravilloso es el cambio que Dios viene a hacer en la vida de Saulo cuando le llama y le dice, le habla en sus oídos y le dice, ¿por qué me persigue? Él dijo, responde Saulo, ¿quién eres, Señor? Y le responde Jesús, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar goces contra el aguijón. Sigue hablando la palabra del Señor. Saulo, temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, si vemos la respuesta de un hombre ya quebrantado, un hombre que ha escuchado la voz de Jesús, la voz de Dios, un hombre que comienza a responder con palabras diferentes, no aquel hombre que golpeaba, aquel hombre que maltrataba, aquel hombre violento. Vemos que él reconoce que quien le está hablando es Jesús, es el Dios, es el único Dios verdadero, porque él puede discernir y vemos la forma que le responde, porque dice que temblando y temeroso. Quiere decir que desde que Saulo escucha la voz de Jesús, su corazón comienza a cambiar y a sentir temor. Y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Es un hombre que está pidiendo ya, que se está dando a la obediencia a lo que Jesús quiere hacer en la vida de él. Porque le dice, ¿qué quieres que haga? Es un hombre que se está dejando llevar ya por esa voz que él está escuchando. Por eso hoy, en esta ocasión, yo te vengo a hablar para que tú también puedas escuchar la voz de Dios. Así como Saulo, porque te estoy hablando en esta ocasión todavía de Saulo. Así como Saulo, siendo un hombre tan malo, tan violento, tan duro de corazón, un hombre peligroso, que la gente en la ciudad lo conocía. Era un hombre que tenía mucho estudio, tenía muchas letras. Pero como su corazón estaba lleno de maldad, él estaba entorpecido, él estaba cegado, sus ojos estaban ciegos, él estaba hundido prácticamente en el pecado. Pero llega la mano de Dios, llega la voz de Dios para cambiarlo, para transformarlo y para ser un nuevo hombre. Pero ¿qué me llama la atención? Un hombre que escucha. Hoy yo quiero decirte que tú puedas reflexionar en esta historia y puedas reconocer que si Saulo, siendo un hombre duro, peligroso y su corazón lleno de maldad, escuchó la voz de Dios y atendió a la voz de Dios, así tú puedas también escuchar la voz del cielo y puedas escuchar esta palabra que el Señor te ha venido hablando por mucho tiempo, a través de muchas maneras, a través de muchas formas, porque muchas veces Dios habla al corazón del hombre y cerramos nuestros oídos, no queremos ver. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor también nos dice que el Dios de este siglo ha cegado los entendimientos para que viendo no veamos. Y por eso hoy yo quiero que tú te dejes alumbrar de esta palabra, que esta palabra sea el resplendor en tu camino, en tu vida, para que también tú puedas dejarte transformar de ese Dios que cambia, de ese Dios que transforma. Ese es el tema que estoy compartiendo, el Dios que transforma. De ese Dios es el cual yo te vengo a hablar. Tú puedes decir, pero ¿quién me va a transformar a mí si yo soy duro de corazón? Si yo estoy hundido en el pecado, si yo soy un hombre malo, si yo soy una mujer mala, si yo le he hecho muchos daños a las personas, yo le he hecho mucho daño a la familia. Yo por eso vengo a presentarte la historia de Saulo, porque son incontables
todas las cosas, los daños que Pablo ocasionó en aquel pueblo, cómo los perseguía, cómo los apresaba, los encontraba en el camino y no solo los apresaba, sino que les golpeaba, los maltrataba, los echaba a la cárcel. Pero en esta palabra el Señor nos revela y nos enseña que cuando Él llama, cuando Él tiene un trato especial con un hombre o con una mujer, no somos nadie. Por muy duro que tengamos y creamos que tenemos nuestro corazón, Dios lo cambia, Dios lo transforma, así como hizo en la vida de Saulo. Y levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo, porque no iba él solo, él iba acompañado, dice que se separaron atónitos, aquellos hombres se quedaron sin palabra, oyendo a la verdad la voz más, sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos, escuche bien porque quedó ciego, no veía a nadie, él quedó ciego. Ese resplendor le permitió a Saulo que quedara totalmente sus ojos sin ver. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco. Iba ciego el hombre que iba tramando cómo hacerle daño a la gente, cómo hacerle daño a los discípulos del Señor. En esta ocasión el hombre queda ciego. En el versículo 9 dice, donde estuvo 3 días sin beber y no comió y ni bebió. En el versículo 9:10, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a un llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone la mano encima para que recobre la vista. Imagínense Dios trabajando para obrar, para seguir obrando en la vida de Saulo. ¿Y qué estaba haciendo Saulo? Cuando Dios le da esta palabra a Ananías, dice que estaba orando porque ya hay un trato en el corazón de Saulo. Ya Dios está cambiando, está transformando, está quebrantando. Imagínate tú que me estás escuchando, si en esta ocasión abres tu corazón y presta oído a esta palabra y le dices, Señor, yo quiero que así como transformaste a Saulo, o así como le hablaste a Saulo, que me hables a mí, a mi vida, que me hable a mis oídos. Dios lo hace, pero tú tienes que escuchar la voz de Dios, y no solo escucharla, sino obedecerla, porque Saulo en esta ocasión, Dios permite que quede ciego. Así muchas veces cuando Dios tiene un llamado, un propósito con un hombre, con una mujer, muchas veces nos pasan cosas en el camino para que podamos entender. Porque muchas veces no queremos a la buena, no queremos escuchar. Escuchamos prédica, escuchamos mensajes y oídos sordos a la palabra del Señor. Por eso Dios trabaja y busca trabajar de otra manera en el corazón del hombre, así como lo hizo con Saulo. En el capítulo 9, versículo 15 dice, el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es, esto le dice Jesús a Ananías, ve porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Instrumento escogido me es dice la palabra del Señor. Tú también te puedes convertir en un instrumento en las manos de Dios. Quizás hoy eres un hombre con corazón duro, un hombre con muchos vicios, un hombre que quizás le ha hecho daño a las personas, quizás has matado, has robado, te has drogado, eres una persona que tomas mucho licor, eres una persona que puedes estar en la idolatría o yo no sé en qué camino. Incluso puede ser una persona que practica la brujería, las cosas de este mundo. Dios puede transformar tu vida. Dios también a ti te puede usar como un instrumento útil en sus manos, así como lo hizo en la vida de Saulo. En el versículo 17 de la misma lectura dice, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él
las manos. ¿Sobre quién? Sobre Saulo. Le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Qué maravilloso, qué tremenda. Yo estaba leyendo esta lectura y meditando en la palabra del Señor, y yo digo, ¿por qué el ser humano no entiende? ¿Por qué no puede entender? ¿Por qué hace las cosas tan difíciles lo que para Dios es posible? ¿Por qué hay tantas palabras negativas en el corazón de las personas y dicen, no, yo no tengo cambio, no creo? Y vemos las maravillas, las obras que Dios ha hecho en tantos hombres y ahora en estos tiempos. Recuerdo que en las prédicas anteriores yo les he contado de que yo he conocido muchas personas que les conocí cuando estaban lejos del camino de Dios y eran personas muy rebeldes, personas de corazón muy duro, personas que estaban hundidas completamente en el pecado, personas que no daban ni un centavo por ello, tirados en la calle, algunos tomando, dominados por el vicio, por el licor, tirados en la calle completamente. De allí Dios los ha sacado y hoy son predicadores. Allá cuando nadie te veía, cuando nadie les veía en la calle, olían mal, sucio, la gente pasaba de lejos, la gente se les apartaba, se les corría, pero hoy son personas transformadas, son personas cambiadas, personas que han sido transformadas por ese poder divino, por ese poder maravilloso. Y yo le decía a mi esposo, ahora que veníamos viajando, yo le decía, realmente es tremendo meditar, es maravilloso meditar en la palabra del Señor y ver cómo Dios puede transformar cualquier cosa, cualquier situación, cualquier vida. Y vuelvo y repito, esas personas hoy que yo conocí así, están en un altar, están predicando. Personas que da gusto hablar con ellas, que la gente se le acerca porque hay una gracia, hay una hermosura de parte de Dios que solamente viene de Él. Una gracia maravillosa que Dios da. Y vemos en esta hermosa lectura que cuando dice que hermano Saulo, el Señor Jesús se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Imagínense qué maravilloso que el Espíritu Santo de Dios habite en nuestras vidas. Y dice, y al momento le cayeron de los ojos como escama y recibió al instante la vista, levantándose fue bautizado. ¿Qué? Se le cayeron de los ojos, se le cayeron, dice, como escamas. ¿Por qué? Porque muchas veces el hombre cuando está en el pecado no mira, le parece que todo lo que está haciendo lo está haciendo correcto, que todo lo que está haciendo lo está haciendo bien, aunque le esté haciendo daño a sus hijos, aunque le esté haciendo daño a su esposa, aunque las cosas no estén marchando bien. Mira las cosas que están pasando en el mundo y tiene una venda completa. No mira, así estaba Saulo. Tú puedes ser uno igual que él, o peor, ¿qué sabremos? Yo no sé detrás de este en vivo, de la persona que me está escuchando o que se va a ver esta prédica. Yo no sé qué tipo de persona eres, yo no sé cómo te tiene el enemigo, yo lo desconozco. Tú sabes quién eres, Dios sí te conoce, porque delante de los ojos de Dios no nos podemos esconder. Dice la palabra del Señor que los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a lo bueno. Es decir, que si tú estás haciendo cosas malas y crees que nadie te está viendo, ahí están los ojos de Dios. Si estás traicionando a tu esposa, ahí están los ojos de Dios. Si te estás agarrando lo que no es tuyo, ahí están los ojos de Dios. Si estás haciendo las cosas malas y que crees que nadie te está viendo, ahí están los ojos de Dios. Por eso Dios te lleva esta palabra y te dice, yo te puedo transformar,
yo te puedo cambiar, yo te estoy viendo que no estás bien. Yo te estoy viendo que estás caminando por un camino erróneo, por un camino equivocado. Por eso Dios te viene a hablar hoy en este momento y te dice, yo soy el Dios de transformación. Porque ese es el tema. De Él te vengo a hablar. De ese Dios que ha transformado tantas vidas. Vemos como en la palabra del Señor. Si tú te vas a la palabra, cuántas vidas fueron transformadas, fueron cambiadas por ese poder. Pero solamente te vengo a hablar de Saulo, porque dice que cuando llegó aquel hombre y le llevó el mensaje de parte de Jesús, así como yo te estoy llevando este mensaje a tu corazón, a tu vida, para que Dios te transforme, dice que fue lleno del Espíritu Santo, se le cayeron las escamas que tenía y recibió al instante la vista. Dios quiere que tú recibas la vista espiritual, y tú puedes decirme, pero yo no estoy ciego o yo no estoy ciega. Pero déjame decirte que cuando nosotros estamos en el camino, estamos en el pecado y no le hemos permitido al Señor que entre en nuestra vida, estamos ciegos. Porque divagamos para allá, para acá. Dice la Biblia que somos como hojas que arrebata, como el tamo que arrebata el viento de un lugar a otro. Por eso hay mucha gente que andan en desorden. Andan de aquí para allá, de allá para acá. Y la vida es un tremendo desorden. El hogar es un tremendo desorden. Los hijos un tremendo desorden. Todos haciendo las cosas desagradables ante los ojos de Dios. Pero cuando venimos a Cristo, cuando venimos a los pies de Él y abrimos nuestro corazón, nuestros ojos se abren y decimos, pues la estaba encavando, estaba haciendo cosas incorrectas, estaba llevando a mi familia a la perdición, estaba dándole mal ejemplo a mis hijos, la mujer puede decir, le estaba dando mal ejemplo a mis hijas. Quizás eres una mujer que estás engañando a tu esposo y tienes hijas. Y puede que tus hijas agarren ese camino. Pero cuando vienes a Cristo, no. En tu corazón va a haber temor, va a haber fidelidad, va a haber amor, va a haber pureza, va a haber santidad. Y lo que menos vas a querer es darle mal ejemplo a tus hijos, a tus hijas. Por eso es que el Señor está hablando en estos tiempos. Porque el mundo, la humanidad está tan perdida. Está un tremendo y terrible desorden. El mundo es un tremendo caos. ¿Por qué? Porque la maldad ha cegado, la maldad está reinando en el corazón de la mujer. Está reinando en el corazón del hombre. Por eso vemos tantos matrimonios, tantos divorcios, tantos desacuerdos, tantos pleitos en los hogares. El hombre con una mujer y la mujer con el otro. O sea, son tantas cosas. Vemos hombres casándose, hombre con hombre, mujeres con mujeres, un tremendo desorden. Pero cuando venimos a Cristo, las escamas se tienen que caer de nuestros ojos y ver la luz, la palabra, lo que nos enseña Cristo, el cambio que Dios quiere hacer. Y ahí nos damos cuenta de que todo lo que estamos haciendo, que nos parecía correcto, que nos parecía bien, estaba mal. Y que íbamos a tener un futuro terrible. Porque todo aquel, dice la palabra del Señor, que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Lo dice Dios en su palabra. Dice que lámpara es a mis pies tus palabras y lumbrera mi camino. Esta palabra que nos cambia, la palabra de Dios. Esta palabra que nos transforma, esta palabra que nos ilumina, que solamente viene de parte del cielo. Esa fue la historia de Saulo. Y luego vemos a un hombre cambiado, a un hombre transformado, a un hombre lleno del Espíritu Santo, a un hombre que se convierte en un discípulo de Jesús, llevando después que perseguía, no, era él que predicaba, él que anunciaba. En una ocasión ya siendo Pablo, porque su nombre ya en Cristo, ya como discípulo del Señor, su nombre Pablo, el apóstol Pablo, que escribió la palabra del Señor inspirado por el Espíritu Santo. Porque Dios cambia y transforma, y vemos Pablo, un hombre que llevaba el mensaje, un hombre que se desvelaba, un hombre que cuando Dios lo transformó se convirtió en un gran discípulo de Jesucristo, un gran seguidor de Dios, llevando las buenas nuevas de salvación, llevando esa palabra de cambio, hablando de ese Dios que había transformado su vida, hablando de ese Cristo que se le había aparecido en el camino, de esa luz que lo había alumbrado. Esa es la palabra que hoy te traigo
para que tú puedas escucharla y obedecerla. Y así como Saulo fue transformado, así también tu vida puede ser transformada por Cristo Jesús. Quiero que me acompañes en este tiempo. Voy a hacer una pequeña oración por tu vida, pero antes quiero leer uno, dos, tres versículos de la palabra del Señor. Hechos 16, capítulo 16, versículo 16 dice: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo, al hombre que ya había sido transformado por el poder de Dios, y a nosotros daba voces diciendo: estos hombres son siervos de Dios Altísimo, quien os anuncian el camino de salvación. Vemos cómo el mismo espíritu de Satanás en la vida de esta joven reconoce que Saulo ya era un hombre, era lleno del Espíritu Santo, un hombre siervo de Dios que anunciaba el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días más, desagradando a Pablo. Este se volvió y dijo: el Espíritu, y le dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salga de ella. Y salió aquella misma hora. Vemos un hombre ya con la autoridad, con el poder de Dios, reprendiendo el espíritu que atormentaba a aquella mujer, el espíritu de adivinación. Pero quise leer estos versículos para que podamos entender que cuando Dios transforma, nos volvemos realmente personas diferentes, porque vemos un Pablo con una autoridad, con un poder sobrenatural en su vida. Dios quiere derramar ese poder sobre tu vida, que el mismo espíritu de adivinación reconoció que ya no era el perseguidor de la iglesia, sino que se había convertido en el siervo de Dios, el que anunciaba el camino de salvación, dice la palabra del Señor. Hechos 16 al versículo 18. Acompáñame en este tiempo de oración. Si tú quieres entregar tu vida a Cristo, repite conmigo: Señor Jesús, te doy gracias por mi vida, te doy gracias, Señor, por escuchar esta palabra, por haber escuchado este mensaje que has hablado a mi vida, y así como transformaste la vida de Saulo, puedas transformar la mía. Dile: Señor, perdóname todos mis pecados, mis fallas, todos los pecados que he cometido, todas las cosas que he hecho desagradable delante de tus ojos. Limpia mi corazón, inscribe mi nombre en el libro de ese libro precioso, ese libro de la vida. Gracias, Señor, te doy en este momento por haber predicado tu palabra, Señor. Y que cada persona, Señor, que está viendo y que va a ver después, Señor amado, este mensaje pueda ser tocado, o sea, pueda ser ministrado y pueda darse cuenta, Señor amado, que tú eres el Dios que transforma, que tú eres el Dios que cambia, que tú eres el Dios que puede cambiar, Señor amado, la oscuridad, Señor amado, que hay en los corazones, la maldad que hay en el corazón del hombre, que hay en el corazón de la mujer. Tú puedes transformarlo, Señor, y traer, Señor, un espíritu diferente y llenar, Señor, esas vidas, Señor, de tu Santo Espíritu, para que también puedan, Señor amado, tener los ojos espirituales abiertos y puedan ver, Señor, que por el camino que han andado caminando era un camino equivocado, así como vio Pablo, Señor, cuando tú le apareciste en el camino con aquella luz, Señor amado, que sus ojos, dice, fueron abiertos, aquellas escamas cayeron de sus ojos y él se dio cuenta que tú eres el Dios verdadero, que tú eres el Dios perfecto, el Dios de salvación, el Dios que cambia, el Dios que transforma. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga y gracias por haber estado este tiempo escuchando la palabra del Señor. Comparte, porque es la palabra del Señor predicándose en estos tiempos tan difíciles, en estos tiempos donde la humanidad, los jóvenes, el mundo se está perdiendo, pero todavía está la oportunidad para que tú puedas rendirte a los pies de Cristo. Todavía hay tiempo y mientras hay vida, dicen, hay esperanza. Así que no tardes en entregarle tu corazón al Señor. Dios te bendiga.